Muy buenos días, queridos oyentes. Un domingo más aquí en Historias de nuestros médicos. Un programa que lo que pretende es hacer un homenaje a nuestros doctores. Las personas que nos cuidan, que nos miman, que nos escuchan, que nos quitan el dolor, que nos curan, que nos salvan la vida. Hoy tenemos con nosotros al doctor Pedro Ibor Vidal. Hay que agradecerle porque viene desde Valencia para estar aquí en nuestros estudios y con todos ustedes. Él es médico de familia con una gran y dilatada experiencia, especialista en dolor, en bioética y también es vicepresidente primero del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia. Así que fíjense qué programa tan interesante nos espera. Pero antes de empezar a charlar con él, le vamos a dedicar un poema. El poema lo he titulado El médico del dolor y de la vida. Nace en Valencia en 1958, bajo el mismo sol que ilumina la huerta. De Pedro y Mercedes hereda la honradez y del abuelo José, médico, la entrega eterna. Desde joven entiende que curar no es solo aliviar un cuerpo que sufre, sino escuchar, acompañar y sostener la esperanza cuando todo se nubla. Con 44 años de ejercicio es médico de familia, el que conoce a cada paciente por su nombre y al dolor por su silencio. Junto a su esposa Francisca, profesora, construye un hogar donde la ciencia y la ternura conviven en paz y donde 3 hijos, uno dentista, un médico y un empresario, honran el ejemplo que ven en su casa. Estudioso del dolor oncológico, formado en bioética, hace de la compasión una ciencia y de la ética un faro en la consulta. Defiende la profesión médica desde el Ilustre Colegio de Médicos de Valencia y forma a nuevas generaciones a través de las sociedades científicas. Deportista de alma limpia, ama el tenis, el pádel y el ciclismo y vibra con el Valencia Club de Fútbol, igual que su padre, sus hijos y sus nietos. Porque en el fútbol, como en la medicina, también se aprende a luchar, a caer y a levantarse. Preocupado por la educación de los niños y los jóvenes, sabe que el futuro se cura con cultura, con valores y con amor. Y así sigue con mirada serena, médico del dolor y también de la vida. Porque quien ha aprendido a sanar el sufrimiento, ya ha comprendido el misterio más profundo del alma humana. Bienvenido, doctor Pedro Ibor. Bienvenido. Gracias por este brillante y afectuoso poema que me has dedicado, Adolfo. Muy agradecido. Me ha emocionado también, Hombre, porque pues, cuando uno... Esto es lo de siempre, que los halagos siempre, la prudencia y la honestidad siempre parece que no estén bien, que sea un tema de orgullo, pero siempre a uno le gusta que de vez en cuando, pues un golpecito en la espalda de un amigo siempre es muy bien recibido. Muchas gracias, Adolfo, por haberme invitado a tu programa. Gracias. me alegro mucho, Gracias. doctor Pedro Ibor. Y bueno, enseguida vamos a empezar con la entrevista, pero antes queremos hacer una presentación del invitado con un poquito su currículum y esto lo va a hacer Hugo Alonso. Se licenció en Medicina y Cirugía por la Facultad de Medicina de Valencia en 1982. En 1991 alcanzó la acreditación de suficiencia investigadora por la Universidad de Valencia. En el ámbito académico ha sido colaborador docente del Departamento de Medicina de la Facultad de Medicina de la Universidad de Valencia durante los cursos 96 y 97 y posteriormente profesor asociado de Ciencias de la Salud del mismo departamento entre 1997 y 2002. Es técnico superior en Prevención de Riesgos Laborales, especialidad en Seguridad, y posee un máster en Bioética por la Escuela Valenciana de Estudios de la Salud de la Consellería de Sanidad. A lo largo de sus 44 años de ejercicio profesional ha desarrollado una amplia trayectoria como médico de familia, desempeñando su labor en distintos centros de salud de Valencia, entre ellos el CS de Mislata, el Padre Jofre, Benimamet y Guillem de Castro. Ha sido coordinador médico del Mislata, también delegado de Prevención de Riesgos Laborales del área de salud
y secretario Comité de Seguridad y Salud del mismo área en 2002. En el campo de la bioética ha sido vocal de la Comisión de Deontología y Bioética del Colegio Oficial de Médicos de Valencia y desde 2010 desempeña el cargo de vicepresidente del Comité de Bioética Asistencial del Hospital General de Valencia. Además, ha formado parte del Consejo Autonómico de Bioética de la Comunidad Valenciana y ha sido presidente del Comité de Bioética Asistencial del Departamento del Hospital General de Valencia. Es coordinador nacional del Grupo de Trabajo del Dolor de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria, SEMERGEN, y ocupa los cargos de vicepresidente de varias sociedades como la Sociedad Española del Dolor, SEMDOR, la Sociedad Valenciana de Atención Primaria, SEMERGEN también, del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Valencia desde 2014 y de la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, SEMDER, de la cual también fue fundador. Actualmente combina su labor asistencial como médico de familia en la consulta del dolor con la defensa de la profesión médica a través del Colegio Oficial de Médicos y de la formación de los médicos a través de las sociedades científicas. Bueno, doctor Pedro Ibor, casi nada, casi nada. Bueno, eso va unido a la edad, ¿eh? No, bueno, hay gente que es de con otra edad forma. y no ha hecho tantísimas. Pero en fin, si no tienes edad, seguro que no tienes eso. Luego puedes llegar o no puedes llegar, pero la edad es un factor importante, es decir, el tiempo ha dado para hacer cosas. Pedro, ¿falta alguna cosilla así que quisieras decir o está...? Pues la verdad es que es muy completo, porque yo en la última etapa de los últimos 15 años, que es una etapa muy importante de mi desarrollo, porque la parte del médico, la primera parte es una etapa más centrada en los aspectos laborales, pero uno cuando ya supera el aspecto laboral pasa a aspectos profesionales. Ajá. Que no es lo mismo. Que no es lo mismo, no es lo efectivamente. mismo. Entonces, mi dedicación profesionalmente ha sido dentro de lo que es la enfermedad, como queda muy bien destacada, el tema del dolor, que llevo unos 15 años ya, que en un momento determinado tuve la oportunidad de poder integrarme en una unidad del dolor del hospital de referencia que me correspondía a mi departamento, que era el Hospital General de Valencia, y de la mano del jefe del servicio y el jefe de la unidad, gran amigo mío, el doctor José de Andrés, pues tuve la oportunidad de formarme en el dolor y ejercer una función de dentro de la atención primaria de referente del dolor. Y eso ha sido una etapa profesional muy buena para mí. Eso unido a ciertas inquietudes en el aspecto de la bioética, o más bien podríamos decir de la ética en las actuaciones de los profesionales sanitarios y en concreto el profesional médico, fue cuando hice el máster de bioética y entonces me integré en esa área, que es un aspecto muy importante, que es también profesional, pero no es una profesional de atención directa, porque luego más adelante a lo mejor surgen algunos temas. Vamos a hablar del aclarar. dolor, vamos a hablar de bioética, porque la bioética sí que toca, o sea, parece que es algo así como muy etéreo, ¿no? Pero sin embargo toca muchas decisiones que se toman en hospitales, en centros de salud. Pedro, nos gusta saber un poquito de toda tu vida, ¿no? Entonces, naces en Valencia el 20 de enero de 1958, de padre Pedro Juan, como tú, y Mercedes, tu madre. Tu abuelo José Vidal, médico, que ahora nos contarás si tiene algo que ver, pero cuéntanos esa Valencia, no sé, que tendrás los recuerdos de los años 60 y algo, ¿no? Más o menos, ¿cómo era esa infancia tuya? Cuéntanos un poquito. Pues aunque decía que los años son importantes, yo que a veces con mis hijos lo hablo con ellos, yo ya he vivido una sociedad y una generación como la que viven mis hijos prácticamente. No tengo recuerdos, yo no he vivido, ni casi mis padres lo llegaron a vivir, temas de posguerra, temas de restricciones, yo eso no lo he vivido. Yo voy a un colegio similar al que han ido mis hijos y que van mis nietos, iba a un colegio que iba en el autobús del colegio, comía en el colegio, a media pensión, o sea que lo mismo que hacen mis colegios, mis hijos, o han hecho mis hijos que ya no van al colegio, lo mismo que hacen mis nietos. O sea, yo he vivido prácticamente una etapa que es la misma que se vive ahora. No puedo decir, no, y yo cuando era pequeño, no, yo lo mismo que he hecho con mis hijos, hizo mi padre conmigo. Quizá porque vivía en una ciudad en los años 60, que es donde yo más he estado, entre 60 y 60 años, ya en una ciudad urbana, muy urbana, con lo cual aspectos rurales yo no he vivido. Ni he tenido ninguna restricción, contaban mis abuelos, cartillas de racionamiento, pero yo eso no lo he vivido. Claro. Yo he comido lo mismo que comen mis hijos, y hacía lo mismo. Y los domingos iba con mi fútbol al padre, con mi padre, como yo luego llevo a mis hijos al fútbol, y como ahora mis hijos llevan al fútbol a mis nietos.
Y cuando llegaba el fin de semana, como hemos hecho todos, con los hijos, pues mi padre me llevaba, yo jugaba en el equipo de fútbol del colegio y mi padre me llevaba lo mismo. O sea que no puedo... ¿Te gustaba el fútbol, jugar? Bueno, entiendo que es una actividad, me gusta el fútbol, pero no me gusta la política del fútbol, Ya. no la sigo, Ya. no me interesa el deporte como tal. Y sobre todo creo que es una actividad muy interesante para la educación de los hijos. Ujú, Fomenta muchos valores en una etapa crucial de la educación. ujú. Como digo, los que tenemos una cierta edad y tenemos los hijos ya casados, la etapa de la adolescencia y la etapa de la juventud, el que tengas que ir a entrenar un día entre semana, el viernes, y jugar el sábado, eso te entretiene mucho, ¿eh? Entretiene mucho. Aparte de los valores que puede tener de trabajar en equipo, de seguir una disciplina, unas normas, porque claro, entonces yo creo que tiene esto, yo siempre lo pongo un poquitín como las matemáticas sirven para algo, pues seguramente con la calculadora no, pero te enseña a pensar, a estructurar tu pensamiento. Ujú. Pues esto pasa lo mismo. ¿Te gusta el fútbol? Me gusta mucho, pero sobre todo lo he inculcado a mis hijos porque es un tiempo de su educación en el cual tiene muchos valores que son fáciles de enseñar sin mucho esfuerzo, ¿eh? Ujú. Sin mucho esfuerzo. La dinámica te deja llevar. Si no, también la ociosidad es peligrosa. Ya. Juegan el viernes, no puedes salir, porque si no, no juegas, no te coloca el entrenador. Si tú llegas cansado y no rindes, no puedes. No sales el viernes, el sábado juegas, estás cansado. Esas cosas son buenas. Y ya como decía antes, el compañerismo, el liderazgo, el afrontar situaciones, te ponen en el banquillo, pero tienes que comerte el orgullo. Vemos que en la televisión algunos jugadores Sí. no digamos lo quién. tienen muy ejercitado ese tema. Cuando tienes que ir al banquillo, tienes que ir al banquillo. Claro. Y no lo vas a entender. Esa es la gracia, de que en la vida te vienen circunstancias que no vas a entender y tienes que asumirlas, Ujú. porque si no, no vas a ser feliz. Eso es así, yo lo digo muchas veces. Digo, yo a veces te llegan y ya en el terreno así, un poquitín más próximo, digo, no, te dicen, Mengano habla mal de ti. Si no lo conozco, ¿cómo es posible que personas que no conoces hablen mal de ti? Quizá porque quieren tu sitio, tu posición, Ya. o hay cierta envidia, tal. Es decir, ya tenemos bastantes problemas, pues uno tiene que aprender a asumir esas situaciones, podemos decir probablemente, cuando vienen mal dadas, tú tienes que estar al nivel. Tienes que Y el estar. fútbol lo enseña. Es verdad, verdad. Oye, pregunta obligadísima, Pedro. Dime. ¿Medicina, por qué? ¿Por el abuelo o por qué? A ver, cuéntanos. Pues seguramente, no sé si sería vacacional. Yo, además, posiblemente sería por el abuelo. Bien es verdad que yo tengo una característica, eso que sé que me influyó. Estas son circunstancias muy personales. Yo tenía novia a los 15 años, Ujú. que es la mujer de mis hijos, que llevamos casados pues desde el año 81, creo que son 45 años casados. Su padre era médico, mi suegro era médico. Ah. Entonces, claro, yo novio con 15 años, entré en una casa también, aunque yo tenía un cierto relación, pero yo entré en una casa donde sí que se vivía, porque en mi casa mi padre no era médico, en esa casa sí que se vivía mucho la medicina, porque mi suegro era médico, yo pasé muchas veces su consulta, estaba con ellos, o sea, quizá me influyó la familia política en esa toma de decisión. Fíjate lo que es curioso. No la familia mía, Ya. sino la familia política. Es Fíjate, es la primera vez que entrevisto a un Bueno, médico que ha sido la porque, familia bueno, tuvo un noviazgo política. precoz, Sí, también es verdad. ¿sabes? Eso es, bueno, de pandilla de verano. De Eso pandilla que de sale en las verano. películas, pandilla de verano, de esa pandilla, Bueno, y que fuiste muy bien acogido en la familia. fui bien acogido. Muy bien acogido, Eso porque es bien acogido. sí. De esa pandilla de verano salieron algunas parejitas y un par de parejas nos convertimos y todavía seguimos siendo todos de esa pandilla. Qué bonito. Pues nos casamos y luego una proyección ahí, pues, y ahí, una Qué- cosa curiosa. Qué bonito. Eliges ser médico. ¿Tu padre qué tal se lo tomaron? Me imagino que bien, ¿no? El Sí, nuevo muy bien, médico. le pareció muy Yo bien. creo Ten en es cuenta una que cosa- somos una familia, somos 4 hermanos, varones, no habían chicas, Ajá. muy vinculados con mi madre. Bueno, claro. Todos éramos chicos. Entonces mi madre era el centro. Entonces, claro, su padre era médico. Bueno, Entonces a mi madre sí que le hizo mucha ilusión que su padre fuera médico y que su hijo fuera médico.
Entonces, eso fue. Mi padre también, por supuesto, pero yo creo que a mi madre, en paz descanse, creo que fue una gran ilusión. Claro, sería para Yo, ella con su padre médico y y ahora ser un esto, hijo y estas médico. y las cosas con lo que de los padres, yo también, y aquí voy a meter una cuña, es una cosa curiosa. Cuando viven tus padres, tú tienes hijos, tienes la profesión, vas para arriba y para abajo, te reúnes algún domingo y las navidades y patatín, pero tú estás en tu vorágine. En el momento que fallecen, yo me acuerdo todos los días de mis padres, Ujú. que cuando ellos estaban vivos, Sí, sí, no sí, me sí, tienes acordaba toda la razón. tanto. Tienes toda la razón. Digo, esto se llama el egoísmo filial. Tienes toda la razón. El hijo tiende al egoísmo. Sí, tienes toda la razón. Fíjate que Entendemos. yo falleció mi padre, bueno, ya hace un tiempo, pero no mucho, y yo, como era me daba muchos consejos, yo cuando me ocurre algo que necesito un consejo, pienso, ¿qué me diría mi padre? Así ¿Qué me es. diría mi padre? Entonces ahí es donde acierto, ¿sabes? Porque claro, ya me lo sé, el consejo que me iba a dar, pero ibas a... Es Así es, verdad, Adolfo. Pero lo curioso es que cuando estaba vivo, no te no, acordabas no, no, tanto. no, 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 Lo que es la es verdad, injusticia, es verdad, lo es que es la verdad. injusticia de la filial. Sí, yo siempre digo, bueno, lo vas aprendiendo. Los padres son dación, los hijos son egoísmo. Egoísmo, sí, sí, es verdad. Pero también hemos sido todos hijos, ¿eh? Claro, claro, Todos no, hemos sido hijos. todos pasamos por ello. Muy bien, me imagino que serías un buen estudiante, ¿no? Porque para hacer medicina, No era mal estudiante. disciplinado, em, Es una carrera difícil, es una carrera difícil. difícil. De entonces ya había también lo de los números clausus, Yo ya tuve números clausus. ya te tocó a ti. Bueno, pues ya, Yo ya tuve números clausus. Pero de todas formas, independientemente de eso, tienes que estudiar. sí, No es cuestión de que haga un trabajo, haga una memoria, o sabes el tratamiento de la neumonía o no lo sabes. claro. No hay otra cosa. O sabes el mecanismo de acción de la tetraciclina o no lo No sabes. lo sabes. Incluso nosotros pillamos una época un poco más compleja porque, no sé si será más difícil, en parte, los exámenes no eran tipo test como ahora, eran tipo pregunta a desarrollar. Mm, O sabes o no sabes. ujú, Si no sabes no puedes escribir ni una línea. efectivamente. En el tema del tipo test es otra estructura de estudio, es otra forma de estudiar. Sí, ¿Más fácil o más difícil? No lo sabría decir. Yo creo que más fácil. sí. Y para un médico yo Porque creo por que una al final tiene que intuición tú puedes explicar. sacar una pregunta a pelo, Sí, sí. o sabes o no sabes. O no sabes. Eso lo pillamos. Exámenes orales. Claro, claro, Entonces a la anatomía era examen oral claro. y práctico oral, con, Claro, claro. con el cadáver. ¿Sabes dónde está el músculo esternocleidomastoideo? El trapecio o no lo sabes. Ujú. ¿Sabes? O sea, Sí, que sí, o sí, lo sabes sí. o no lo sabes. Sí, 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 sí. Entonces eran otra modalidad. Quizá anteriormente era más compleja, porque también se exigía más, pero no es una carrera fácil. No, no, No es no. una carrera fácil. Eso lo tenemos clarísimo que fácil no es. Hay que porque, estudiar. sí, No puedes salir. no puedes No salir. puedes salir los fines de semana. Porque es que si no, no apruebas. Yo he tenido hijos haciendo medicina ahora. Ya, He tenido hijos y tengo una nuera también y un yerno también médicos. Si no estudias, no apruebas. No vale el decir, no, voy a hacer un trabajo, voy a hacer la memoria, sí, no, preparo un tema, o lo dejo preparo para una el final. presentación. Lo dejo para el final. No. O te lo sabes o no te lo sabes. Tienes que Eso es coger una disciplina diaria y todo. ¿Medicina de familia? ¿Te gustó Me gustó, empecé a trabajar de médico de familia y ya me quedé y te enganchado. quedaste enganchado? Yo siempre digo, con el respeto de las especialidades, que la medicina es tan bonita y engancha tanto que cualquier especialidad, aunque parezca, uno dice, microbiología, que son los bacterias, los virus, o sea, hasta anatomía patológica, que son especialidades poco clínicas, enganchan, Ujú, te enganchan. Hay especialidades que no tienes un vínculo muy clínico con el paciente, te enganchan. ujú. Lo que pasa es que el médico de familia, entiendo yo, que tienes que tener una parte muy, Sí. muy humana y que la sepas expresar, porque claro, Aprendes mucho. Claro, Y nosotros siempre decimos, los médicos de familia, cuando un paciente entra por la puerta, nosotros hacemos un análisis nada más que entra el paciente. No que sea un análisis en no, el no te sentido entiendo, de te tal, entiendo. pero ya sabes un poquitín cómo entra, cómo no entra, de la forma que se dirige a ti. Sí, Todos sí. esos datos que a lo mejor otras especialidades, como puede ser, pues a lo mejor, no sé, otras especialidades mucho más técnicas, un otorrino o tal, pues es mucho más quirúrgico o un traumatólogo. Sí, sí, Aquí la expresión que tiene el paciente, detalles, ¿viene acompañado o no viene acompañado? claro. Eso ya te hace una connotación. Yo a veces, con gente mayor que viene a la consulta,
Cuando terminé la consulta le dijo, a la próxima vez, por favor, venga acompañado. La persona mayor tiene que venir acompañada. Claro. Entre otras cosas porque la transmisión que tú le haces al paciente, si tú mismo, que eres teóricamente joven y tal, te aturdes ante un diagnóstico, te aturdes a lo que se está diciendo y no captas todo, imagínate una persona mayor cuando le dices al paciente, tiene que tomarse esto por esto y tal, tiene que tomarse de esta forma y tal, tiene que venir acompañado. Sí, sí, sí. Cuando una persona viene mayor con un problema y viene solo, yo pregunto, ¿tiene hijos? ¿No tiene hijos? ¿Vive con ellos? ¿La visitan? Porque yo cuando mis padres iban solos no los dejaba ir solos al médico. No, claro. Y hay gente que viene sola. Ya. Pues eso ya te hace Sí, una sí, te visión. hace totalmente. Bueno, hablaremos de la medicina de familia, hablaremos del dolor, que es muy interesante. Bueno, Pedro, no podía faltar Nino Bravo, ¿eh? Te lo agradezco, ¿eh? ¿Qué te trae a esta canción? Para nosotros, para mi generación, sobre todo para la zona de que vivimos en Valencia, Sí. fue un trauma. Nosotros se siguen haciendo recuerdos a Nino Bravo, Sí, sí. festivales a Nino Bravo y tal, porque la proyección que ha tenido Nino Bravo para nosotros fue... Tenía 28 años cuando murió, ¿eh? Con 28 añitos, sí. Con 28 años tiene una carrera que todavía Mi Tierra, por ejemplo, canciones que todavía suenan en todas las radios. Si tenía solo 28 años, yo ahora que lo veo, en aquella época era más mayor. Pero para toda la comunidad valenciana y la gente y creo que para toda España, porque ¿a dónde hubiera llegado esa persona? O ese cantante. O sea, para nosotros fue muy trágico, fue un accidente de tráfico. Eso fue muy trágico. Pues fíjate, de toda España yo creo que no hay karaoke en España que no se ponga Nino Bravo. Pero la gente se sorprende cuando le dices, es que murió con 28 años, ¿eh? Sí, sí, sí. Empezaría, la carrera fue corta. Sí, 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 nada, fíjate. Fue muy corta, pero marcó mucho. A mí me pilló, pues eso creo que era el 70 y tanto, 72, 73 creo que falleció, pues era un adolescente y nos marcó mucho el fallecimiento. No murió en el acto, murió en el camino, ¿eh? Sí, No sé si hoy en día hubiera muerto o no hubiera muerto. ya, Pues claro. eso cambia. Bueno, pues con un beso y una flor de Nino Bravo, que allí donde esté, que esté muy bien, seguro que sí, porque un gran cantante y por lo que sabemos una gran persona. Bueno, pues ahora vamos a hacer esta primera recomendación. Hugo Alonso. La artrosis se ha convertido en una de las patologías más prevalentes y discapacitantes en España. Según datos recientes, el 29,35% de la población española mayor de 40 años padece algún tipo de artrosis, cifra que se eleva al 80% en mayores de 65 años. Hablamos de una enfermedad degenerativa que se manifiesta principalmente en la columna cervical y lumbar, rodillas, las caderas y las manos, provocando dolor crónico, inflamación y pérdida de movilidad. Aunque no existe cura definitiva, lo positivo es que los tratamientos para reducir sus síntomas han evolucionado mucho. Un claro ejemplo son los que nos ofrece Mejorando tu Vida, especialmente indicados para pacientes con artrosis de rodillas o en las manos. Bueno, pues ya hace bastantes programas vino por aquí el doctor Luis Fernando Villa y el doctor José de la Mata, que son médicos reumatólogos, es decir, todos los productos, saben que nosotros aquí recomendamos o promocionamos son productos que vienen avalados por médico. Entonces, sabemos que la artrosis no se cura. Pero sí es verdad que por suerte, por desgracia, digo por suerte porque es que vamos a vivir muchos años, por desgracia es porque la vamos a tener que, entre comillas, sufrir, la vamos a tener, es ese desgaste del cartílago que provoca, bueno, pues que esos huesos se empiecen a juntar y que pincen un nervio, que duela, que tengas menos movilidad. Bueno, pues aquí hay un inventor que inventó estos guantes porque él tuvo ese problema y se puso a pensarlo y junto con estos reumatólogos los sacó adelante. Son los guantes Quantum Nanotech, trabajan con ondas pulsantes, trabajan también con masaje, vibración, calor, no cura, pero sí es verdad que te los pones y esos 20 minutos que estás en casa, oye, pasas el día mucho mejor, pues mucho más agradable. Así que lo que se trata es de eso, de dar calidad de vida. Es decir, yo tengo artrosis en las manos, también ocurre en la rodilla. Por ejemplo, la rodilla se trabaja con infrarrojo y ultravioleta para que irrigue mejor la sangre de esa articulación y desinflame un poco y podamos andar, caminar, subir escaleras, que es muy importante. Espalda también tenemos y luego tenemos un aparatito que vale pues muñeca, etcétera. Es decir, que en general para la artrosis tenemos los diferentes aparatos para que
mejoremos la calidad de vida de las personas que tenéis artrosis. Así que no sea una resignación al dolor, sino probemos estas cosas que van muy bien. Os voy a dar un teléfono. Llamad ahora, es muy temprano, no pasa nada, porque va a quedar la llamada registrada. Os vamos a hacer un gran descuento por ser oyentes de radio. 900-730-122. Digamos adiós a ese dolor de la artrosis. 900-730-122. Si hablamos de rendir homenaje a los médicos, hay presencias que son imprescindibles. Uniteco lleva años acompañándolos, aliviando la carga de los trámites legales y administrativos que tantas veces complican su día a día, para que el médico pueda preocuparse de lo importante, que es cuidar de sus pacientes. Bueno, yo siempre agradezco a Uniteco que desde el principio de los principios que empezamos a hacer el programa haya estado apoyando este programa, este dar a conocer la parte más humana de los médicos, porque ellos lo que hacen es eso, es cuidar a los médicos. Pero es que hoy tenemos también, como ha estado en otras ocasiones, al cual agradezco muchísimo, a Gabriel Jesús Núñez, que él es es el director de Relaciones Institucionales de Uniteco. Gabriel, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días, Adolfo. Buenos días, Pedro. La verdad es que estoy encantado compartiendo con vosotros esta mañana aquí. Muchas gracias por invitarme una vez más. Oye, yo quería decir, porque claro, los médicos empezamos a hablar siempre de su parte, digamos, niñez, personal, etcétera, pero es que a mí me gustaría que, aunque sea con alguna pincelada, nos hables un poquito, que vosotros sois una familia, ¿no? Y tu padre ha marcado un estilo de trabajo, de vida, de formación. Cuéntanos eso, Gabriel. Pues mira, me evoca ahora mismo un refrán de mi padre, ¿no? Que es: con constancia y afición se consigue el bien de la nación, que va en la línea de lo que Pedro nos ha dicho que ha recibido de sus padres y que le ha enseñado a sus hijos, ¿no? Y la verdad que si nosotros somos 8 hermanos y mi padre la verdad es que ha sido un trabajador nato, ¿no? Y después ha sido siempre muy agradecido. Por eso yo también quería agradecerte, Pedro, a ti y a todos los médicos, sobre todo una familia como la tuya, donde tienes un abuelo médico, resulta que te casas con una mujer que su padre es médico y has conseguido, en una situación tan complicada como la que se vive ahora mismo, tener una descendencia donde la medicina está presente todos los días. Así que enhorabuena. Y muchas gracias en nombre de toda la ciudadanía, ¿no? Porque ¿qué seríamos? Vivimos más gracias a los médicos de hoy. Muchas gracias, Pedro. Muy bien, pues lo dicho, gracias a Uniteco por estar aquí con nosotros y a ti, Gabriel, muchísimo por acompañarnos en el día de hoy. Y ahora le vamos a hacer otro regalo al médico, pero en este caso es un regalo que es sabroso, sabroso. Le vamos a, por parte de Navarretinto, que lo voy a decir con seguridad, es el mejor jamón que yo he probado. El mejor jamón que yo he probado. Es un jamón extremeño, es una familia también que lo cuida, lo mima, no mezcla producciones, es pata negra y no es pintada la pata, es pata negra, es jamón de bellota 100%. Y bueno, es sabrosísimo y además el jamón, todos sabemos que es un producto, bueno, pues que es cardiosaludable, es cardiosaludable, es decir, el jamón no va a hacer ningún daño, ni mucho menos. Y sobre todo es que está riquísimo. Así que de parte de Navarretinto, que además ha tenido ha hecho algo muy, muy bonito para mí, que es haber puesto en estos sobres Historia de nuestros médicos con Adolfo Albistur, para que al doctor Pedro Ibor le hagamos entrega y que lo disfrute. Así que, Pedro, este jamón de Navarretinto para ti. Muchas gracias, Adolfo, y muchas gracias a Navarretinto. Eso es. Bueno, pues ya seguimos con el doctor Pedro Ibor Vidal. Bueno, doctor, quiero tratar hoy 3 temas que no se me escapen: uno es la bioética, el dolor y el colegio. Vamos a empezar por bioética. La bioética, dice la gente, bueno, eso será, bueno, que se reúnen unos pensantes y dicen, la bioética afecta a muchas cosas. Por ejemplo, los triajes, ¿no? El tema de los triajes, cómo elegir, en el tema de pandemia, gente que a lo mejor no quiere un tratamiento, o sea, todo esto está estudiado y el doctor Pedro Ibor sabe mucho de ello. Cuéntanos, Pedro, lo que a ti creas que nos puede interesar de lo que es la bioética, cómo afecta, qué es lo que hacéis, etcétera. Pues mira, te lo voy a explicar enseguida. La bioética es una ciencia
que lo que estudia es la ética en todos los aspectos de la salud. La ética son comportamientos desde el punto de vista de la moral. No son leyes, aunque hay una tendencia, por todos conocidos, a legislar la ética. Tenemos casos recientes. Que no estamos de acuerdo, ¿no? Entiendo yo. Te voy a dar un dato solamente. Vale. La última legislación que ha habido ha sido la eutanasia. Ah, bueno. Entonces, la eutanasia como derecho y financiación. Entonces, yo cuando veo temas de eutanasia o temas de aborto que son grandes, luego veremos, te comentaré algunos del día a día, pero los grandes temas que están en la sociedad, últimos que han habido, son el aborto y son la eutanasia. La eutanasia está aprobada en 10 o 12 países del mundo, ¿eh? No en los... Hay 195 países reconocidos en torno a ese número, de los cuales pues hay 10 o 12 que tienen admitida la eutanasia como derecho, entre ellos España. No es tan extendido como creemos. Curiosamente, cuando se hizo en el año, no sé si fue en 2020, cuando se aprobó, 21, 20, por ahí, no recuerdo muy bien el año, cuando se aprobó la ley de la eutanasia, 2020-2022, se pidió un informe a los expertos en bioética, al Comité de Bioética del Estado español. Hay un comité de bioética de grandes expertos y los políticos le pidieron un informe. El informe fue negativo a que se considerara la eutanasia como un derecho y que fuera financiado por la administración pública. Negativo. Yo no estaba en el comité, pero para que veas el problema de la bioética que es que se intenta politizar y legislar. Claro, cuando tú legislas, las leyes que se aprueban son las que tienen más votos. Y la bioética no es una cuestión de votos. O sea, y se está... ¿Pero y por qué no se hizo caso si se dio el informe? Bueno, porque los políticos... Entonces, ¿para qué se pide? Bueno, son órganos asesores. En mi currículum aparece que yo he sido presidente, bueno, primero fui presidente, luego presidente del Comité de Bioética Asistencial de mi centro. Son órganos consultores. Emiten informes, no son peritos. No hacen leyes. Ya. Se les consulta. Luego, cada uno puede hacer lo que quiera desde el punto de vista de paciente, porque son órganos consultores para pacientes, para profesionales, y el Nacional de España es de asesoramiento a la Administración. Lo mantiene la Administración. Es un órgano asesor suyo. Pero luego no hace caso, o se votan otras cosas. En fin, el problema de la bioética, por eso decía yo, que se intenta encorsetar. Porque los principios clásicos de la bioética, que es un tema que los hemos oído todos, o sea, hay muchos tipos de bioética también, muchos fistas de enfocar una actuación, una ética moral, una ética cívica moral de los actos de los sanitarios. Hay muchos puntos de vista, teóricamente. Lo más habitual es actuar por principios, pero se intenta simplificar. Todos hemos oído hablar de los principios de la bioética admitidos por todo el mundo, aunque hay otras escuelas, son los clásicos principios el paciente tiene derecho a la autonomía, tiene derecho a que no le hagamos daño, tiene derecho a que se le hagan las cosas que sean buenas para él y tiene derecho a que sean unos actos justos. Esos son los 4 principios establecidos generalmente. Luego hay otras bioéticas que se centran exclusivamente en la persona como un todo integral, pero a la hora de trabajar el principialismo, que es lo que he dicho antes, es lo que más se suele tratar porque es fácil de actuar. Pero al final de la corrida, cuando estamos ante un acto, en concreto, hemos visto el triaje, por ejemplo, se ha comentado, sin entrar ya en aborto y en eutanasia, que como he dicho antes, los que nos dedicamos a la bioética vemos que está muy politizado. Yo no veo a ningún experto ni a ningún científico defender el aborto. Ninguno. O sea, cualquier científico que se dedica como científico al tratar no puede decir que la célula no es un ser vivo. No lo puede decir. Será otra cosa. Pero si ese ser vivo está ahí, 2 células se juntan, forman un ser vivo. A partir de ahí, eso acabará en ser humano. ¿Cuándo deja de empezar a ser humano? Unos dicen aquí, al principio, al final, al mes, a los 2 meses, a los 3 meses. Nadie dirá que el inicio es un ser vivo. Se le puede llamar como se quiera llamar.
Embrión. ¿El embrión es un ser vivo? Sí. Luego ya veremos si tiene el reconocimiento legal de ser humano. Pero eso es un ser vivo. No sale ningún científico, ¿eh? Eso yo lo veo en la televisión, programas de debate. No hay ningún científico, siempre son, no sé si decirlo aquí, opinadores. Ya. Luego también... Entonces hay... Y de la opinión, y ya soy mayor, puedo decir ciertas cosas, Adolfo, me lo vas a permitir. Por supuesto. De la opinión a la ocurrencia, claro, no hay mucha diferencia. Ya. Cuidado con la ocurrencia. A mí se me ha ocurrido. Se te ha ocurrido. Malo. Por eso que cuidado, y lo siento que esto es un medio de comunicación donde se hacen muchas lecturas de opiniones que yo respeto muchísimo. Cuidado entre la opinión y la ocurrencia. Ya. Es lo que la línea esa hay que mantenerla muy bien porque uno tiene ocurrencias. Se me ha ocurrido. Bueno, pero en base a que, no, una ocurrencia. No, la opinión tiene que quedar basada en un sustrato, en este caso científico. Por eso es lo que decíamos. Lo del triaje es importante. Se ha visto ahora en el COVID. Claro. Ya se ha incluso politizado en algunas autonomías. Sí, también. También. Que si uno tiene derecho, que no tiene derecho. Claro, en la SUCI se hace. Y no ha pasado nunca nada. Porque son deliberaciones éticas o bioéticas basadas en hechos y con lo que nosotros llamamos en la bioética procesos de deliberación y de consenso. Uno analiza el caso, ve las cosas y tal. Eso ya lo estudiaban en las guerras. Cuando hay una guerra o cuando hay grandes catástrofes, ¿a quién se atiende primero? Al paciente que está, hay una catástrofe, un paciente que no se mueve ni habla ni dice nada, o al que pide socorro. Al que pide socorro. Está vivo, el otro igual está muerto, o vivo. Pero la prioridad es sobre el que se mueve. No sobre... Uno podría decir, bueno, pues el que no se mueve está peor que el que se mueve. Sí, pero la probabilidad de que está muerto es más alta del que se mueve. Ese no está muerto. Primero se atiende al que va a tener... Luego ya se podrán analizar ciertos triajes, pero el primer triaje sobre el que respira. Sí, lo has dicho. Fíjate que triaje viene ya de las guerras napoleónicas, que es donde se hacían Por eso lo he dicho que son temas de la guerra, que ahora se ha visto luego, se hacen grandes catástrofes, pero todo esto viene de los temas bélicos. ¿A quién se trataba primero? Al que estaba vivo. Claro. Porque el que no sabe si está vivo o muerto, ya tienes la duda. Tienes que hacer una acción, primero sobre el que se mueve. Claro. Por eso una de las principales cosas es que cuando te pasa algo hay que pedir socorro. Pues bueno, la bioética, ya la hemos tocado un poquito. Además hay que decir que de las 50 y no sé cuántas universidades que hay en España, solamente 19 imparten bioética. Y yo creo que sería algo donde tendríamos que estar más puestos, ¿no? Sí. Bueno, vamos a hablar de algo que va a interesar muchísimo. Y cuando diga la palabra van a decir todos, ¡ay! Dolor. Cuéntanos, Pedro, además tú que estás continuamente con personas con dolor, porque muchas personas mayores, oncológicas... Claro, yo creo que es bueno transmitirlo también. O sea, el dolor que tiene una trascendencia en estos momentos en una sociedad como la nuestra es el dolor crónico. Dolor agudo, yo cuando viene el paciente, un dolor agudo, hoy en día ese tema se hacen mejoras permanentemente, pero tiene buen trato. O sea, tú vas a urgencias con un cólico de cualquier tipo o con dolor agudo de cualquier tipo, te ponen un gotero y no tienes problema, te quitan el dolor. Claro, pero tú no puedes estar toda la vida con los efectos secundarios que provoca el dolor agudo. Enseguida se trata, porque es un dolor limitado en el tiempo. Cuando hablamos de dolor limitado en el tiempo, yo puedo actuar con muchas cosas. Yo siempre le digo al paciente, mira, el dolor se le puede quitar. A uno lo anestesian y ya no tiene dolor. No puede estar anestesiado el resto de su vida. Pero el dolor agudo se puede abordar relativamente, tenemos muchos medios ahora para abordarlos. Fácil abordamiento, porque no estás jugando con la calidad de vida del paciente. A mí qué más me da que esté durmiendo, que no esté durmiendo, que esté somnoliento, que no esté somnoliento, cuando le doy un fármaco muy potente que tiene efectos secundarios como puede ser la somnolencia. ¿Qué más me da? Claro. Lo importante es quitar el dolor. Claro. ¿Dónde está el quid de la cuestión? El quid de la cuestión en estos momentos del abordaje del dolor son los dolores crónicos. El dolor crónico es un dolor que dura más de 3 meses, que con el tiempo se comporta como enfermedad. Es decir, el origen del dolor desapareció y te ha quedado una complicación que es dolor crónico. Hay patologías, además, Adolfo, me ha venido a pelo tu guante. Los artrosis. ¿No te vas a curar? ¿La artrosis va a ir a menos? No.
el envejecimiento de la población conlleva patologías crónicas. Eso va a ser así. No hay forma. Hay enfermedades que están creciendo por el envejecimiento. Cada vez se me hacen diabéticos. Cataratas. Cataratas. Yo cuando oigo tema de plan de choque y tal, número 1, cataratas. La gente vive más. Es un proceso degenerativo. Vas a tener cataratas. La artrosis, pues, hablando del dolor. Es decir, el dolor crónico va a ser un tema muy importante, entre otras cosas, porque no lo vamos a poder evitar, porque va unido en estos momentos al envejecimiento. Por eso quiere decir la diferencia de dolor agudo. Dolor agudo es lo que tenemos a lo largo de nuestra vida. Pues sí, uno tiene un cólico, uno tiene una caída, una fractura. Eso se trata. Está acotado en el tiempo. El crónico es el que no está acotado en el tiempo. Y luego tiene una trascendencia, estos dolores crónicos que muchas veces se convierten en enfermedad, como decía, en la sociedad, individual y colectivamente, en el siguiente sentido. Cuando tienes un dolor crónico que tienes molestias, afecta al entorno tuyo. No solamente a ti, afecta a tu vida familiar, tu relación personal con la mujer, con los hijos, con tu entorno. Si estás en actividad laboral, bajas laborales. Te relacionas menos socialmente, no sales, sales menos. Con lo cual, por eso que el dolor tiene mucho que decir y es un tema muy importante. Y muchas autonomías están haciendo planes autonómicos del dolor porque ven que va unido a la calidad de vida de los pacientes y que repercute en la sociedad. Porque, como digo, temas laborales, temas de bajas laborales y temas de relaciones sociales. Entonces va a tener mucho recorrido y eso es el caballo de batalla, porque tienes que conseguir que esos pacientes no tengan un dolor incapacitante, pero que tengan una buena calidad de vida, que no los anestesiemos. Claro. Porque si yo le doy un fármaco y esa persona está todo el día medio durmiendo en su casa, pues eso no es un buen fármaco. Y los tiros van por ahí. Y por otra parte, lo que sí que está claro, que por eso estoy en la Sociedad Española Multidisciplinar del Dolor, como fundador y vicepresidente actual, SEMDOR, el abordaje no va a ser solamente, que muchas veces a la población hay que decírselo, no solamente va a venir por las pastillas, sino son abordajes multidisciplinares. Habrá que hacer temas relacionados con el ejercicio físico, con el ejercicio mental, con las relaciones. O sea, no es un abordaje que me tomo una pastilla. Esto no va a ser, por decirlo de alguna forma, como una hipertensión arterial que me puedo tomar la pastilla. Va a influir en la alimentación y en la hipertensión, pero a grosso modo, que con una pastilla me controlo la tensión. No va a ser solo con la pastilla en estos momentos. A lo mejor con el tiempo cambia. Pero en este momento necesitamos un abordaje de muchas especialidades y de otros profesionales sanitarios para abordar ese dolor crónico que va a estar centrado sobre todo en las personas mayores. Ven, como les dije, lo interesante que iba a ser la conversación con el doctor Pedro Ibor. Bueno, llegado este momento vamos a hacer otra recomendación. Lugo Alonso. Cada año se producen en España unas 30.000 paradas cardíacas fuera del hospital y el tiempo de respuesta es crucial para la supervivencia. Según datos recientes, el tiempo medio de llegada de una ambulancia ante una parada cardiorrespiratoria es de 11 minutos. Sin embargo, por cada minuto que pasa sin atención médica, las posibilidades de supervivencia disminuyen un 10%. Esto significa que si no se actúa de inmediato, las probabilidades de salvar una vida se reducen drásticamente. Por ello, la reanimación cardiopulmonar, RCP, básica y el uso de desfibriladores se convierten en herramientas vitales. Bueno, pues aquí seguimos con esta cruzada. Muchas veces cuando la gente me ve por la calle y me ha visto a lo mejor un programa de televisión, dicen, el del desfibrilador. Sí, soy el del desfibrilador. Prefiero ser el desfibrilador que otra cosa, pero sí. Porque miren, ¿qué ocurre? Pues es que como no está legislado, que antes hablábamos de eso, es decir, extintores, fíjese todos los extintores que tenemos. Vayan a su casa y empiezan a mirar en el garaje, no sé dónde. Desfibriladores probablemente no encuentren ninguno. ¿Saben dónde más ocurre una parada cardíaca fuera de un hospital? En nuestro hogar, el 80%. ¿Saben cuántas pueden salvar los médicos cuando llegan los médicos de emergencia? Nada más que un 5%. ¿Por qué? Porque es imposible llegar antes de 10 minutos. Cuando llegas después de 10 minutos, el cerebro ya está muerto. Ha habido una fibrilación ventricular probablemente, ya no sale sangre. Tenemos que hacer algo en esos 10 minutos y por eso tenemos que tener el desfibrilador que lo podamos usar el más cercano que estemos allí. Por favor, sus comunidades de vecinos, reúnanse, pongan un desfibrilador,
porque les puede salvar la vida, les puede salvar la vida. Ya no digo si vamos a hacer pádel o vamos a hacer deporte, que haya un desfibrilador, aunque no sea obligatorio, pero que lo haya también. Restaurantes también. Mucha gente lo pone en su propio hogar y dice, como esto es un aparatito pequeño, lo tengo y si pasa algo lo pongo. Ojalá no se use. Pero cada día, 80, 100 personas mueren en España. Cada día. Imagínense si los telediarios los aireamos diciendo, hoy han muerto 82 personas por una parada cardíaca. Diríamos, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? Bueno, pues seamos inteligentes y pongamos un desfibrilador cerquita nuestra. Y luego tenemos un aparatito que es nuevo, que lo llevan mucho los médicos de emergencia, que yo me lo recomendaron también, que es hacerte un electro rápidamente. Con 2 deditos tienes tú en tu aplicación. Oye, yo no sé leer un electro, no pasa nada. Vas a ver la frecuencia, vas a ver si tienes alguna arritmia, él te lo va a decir que saca un informe, una fibrilación auricular, una arritmia, una taquicardia. Bueno, hay muchos ictus que empiezan de esta manera y si no los sabemos a tiempo nos puede ocurrir, pues eso, un ictus que ya tiene una solución mala. Así que tengamos el electro, tengamos el desfibrilador. Les voy a dar un teléfono. Decidamos ya tenerlo, porque me habéis escuchado mucho, pero decidamos ya tenerlo. Y cardioprotejámonos. 900-730-061. Llamen, infórmense. Buen precio, oyentes de radio. 900-730-061. El doctor podrá disfrutar del sabor gallego sin salir de Madrid. En Montes de Galicia le espera una experiencia gastronómica única que fusiona la tradición y la innovación. Todo maridado con una cuidada selección de vinos y un servicio que convierte cada visita en un momento especial. Bueno, hoy el doctor Pedro Ibor tiene prisa y se va a ir pronto a Valencia, pero le esperamos aquí a que vamos a ir, Gabriel, el doctor y un servidor, y Hugo se apunta también, a comer al restaurante Montes de Galicia. Es un restaurante puro gallego, hace una elaboración buenísima. Allí está Daniel Espasán y también familia, su padre, su hijo, o sea, todo esto. Y llegas así como si estuvieras en tu casa, porque es verdad que te tratan genial. Y bueno, ahí tenemos una comida maravillosa. Voy a darles un teléfono, voy a darles una dirección. Está en la calle Azcona número 46, 91 355 27 86. Hay que reservar. Está cerquita de la Plaza de Toros, la calle Azcona. 91 355 27 86. Restaurante Montes de Galicia, que invita al doctor a que vaya a degustar su maravilloso plato gallegos. Bueno, doctor Pedro Ibor, voy a dejar esta última parte porque me gustaría hablar del Ilustre Colegio de Médicos de Valencia, donde usted lleva ya, ¿cuántos añitos llevamos en el colegio? Pues ahora el 26, que ya estamos a punto de llegar a 12 años. 12 años. Bueno. Cuéntenos un poquito, para que habrá médicos y más o menos, lo que pasa es que bueno, cada colegio es diferente, pero cuéntenos un poquito qué es lo que se hace en el colegio, para qué es el colegio, que también los oyentes que no son médicos sepan por qué existe esa institución. Pues precisamente para un programa de estas características es muy importante porque hay muchos pacientes. La idea que tenemos siempre es que los colegios profesionales, su función fundamentalmente va dirigida al colectivo al que representan. Uh-huh. Es en parte verdad, pero los colegios profesionales, por estatutos, porque lo marca la ley, Uh-huh. los estatutos lo marcan así, tiene una doble vertiente. Es la defensa de la profesión de los médicos y de sus colegiados, en los aspectos que incumban a esa profesión, pero lo que quería dejar claro es que también va dirigido a garantizar la salud de los ciudadanos. Un ejemplo muy sencillo. Una de las funciones principales que tienen los colegios de médicos, entre otras muchas que van dirigidas, pero que abarca a toda la sociedad, es el registro de los médicos, el control de que los médicos están haciendo su trabajo deontológicamente, que sería una parte de la bioética. La deontología son reglas que se autoimponen los profesionales, en este caso los médicos, para hacer una atención correcta hacia los ciudadanos. Uh-huh. Entonces, el colegio hace esa actuación sobre los médicos. ¿Cómo repercute en el ciudadano? Un ejemplo muy claro, tema de intrusismo. Ya. O sea, el colegio garantiza que cuando uno va a la consulta de un médico, ese señor es médico. Porque ¿cómo lo sabemos? Claro. Lo pone en la placa allí, médico, ¿cómo lo sé? Y entonces, los colegios de médicos son
por poner un ejemplo. Sí, que habrán no, otras para lo cosas. clarísimo. Pero porque- para que lo veamos, y a mí como ciudadano me afecta, para algo colegio sí que le afecta. Hombre, Estoy garantizándole que esa persona, eso ahora hay mucha actividad en el tema de, bueno, mucha actividad, mucho movimiento, porque fácil de entender. Temas, por ejemplo, de la medicina estética. Es un intrusismo el realizar, por ejemplo, infiltraciones de botox y de ácido hialurónico en una peluquería o en un esteticien. No, ¿no lo es? no. Anda. Son actos médicos. Ah. No pueden infiltrar. Claro, o sea, no pueden infiltrar. hacerlo, claro. Te pueden poner una crema, pero no pueden coger una aguja, coger un producto farmacéutico e inyectártelo dentro de un organismo. Eso corresponde a una profesión, viene regulado por la ley. Fíjate, Pedro, que aquí quiero decir, te hago porque es muy importante, porque no hace mucho yo entrevisté a una doctora maxilofacial y ella decía que hoy en día los que más están haciendo este trabajo es gente porque salen los TikToks, porque salen las redes sociales y la gente dice, pues yo sigo. O sea, habría que hacer un llamamiento a esto, por favor, que nos informemos si donde vamos a hacernos cualquier tratamiento estético está regulado, ¿no? Claro. Nosotros hacemos también alguna campaña, pero sobre todo informativo también, en el sentido de que a la población se le dice que nosotros garantizamos, claro, si no hay una, y tenemos muchas denuncias y se estudian y se analizan. ¿Y qué hace el Colegio de Médicos? Hay una comisión de intrusismo, en la cual hay gente importante, incluso de la administración, del ayuntamiento, que es el registro sanitario de los locales lo lleva el ayuntamiento, el registro de locales, el registro sanitario lo llevan las autonomías, en fin, todo está muy bien regulado y tal. Nosotros a veces tenemos una denuncia y nosotros actuamos sobre esa denuncia de que hay un ciudadano que nos dice, oiga, en tal sitio se está haciendo tal eso. Entonces nosotros lo analizamos y si detectamos que es así, hemos llegado a hacer una apertura de expediente y enviar detectives. Porque claro, luego tienes tú que demostrarlo. O sea, el colegio se persona en la fiscalía denunciando un tema de intrusismo. Eso a quien beneficias a la ciudadanía. Efectivamente. O sea, para que yo quería poner en valor también para la sociedad en general, porque para el colectivo médico no todos saben los servicios que tienen, pero todos saben que su colegio, cuando uno tiene problemas va a su colegio. O cuando uno tiene alguna necesidad va a su colegio. Nosotros tenemos, ahora lo comentaremos, actividades dirigidas a los profesionales, a nuestros colegiados, pero mucho a la sociedad y muy, muy importante, como estaba entendiendo. Voy a por ejemplo del intrusismo. El intrusismo nosotros ponemos detectives, porque si no vas con pruebas, no te admiten la demanda. Porque esto es muy fácil decir, no, a mí me han dicho, porque esto es muy frecuente, sobre todo, no sé, en otros países, pero en España la denuncia de café es mucha. Pues no hay derecho, porque a mí me han dicho que. Volvemos un poquitín, otra vez al tema, la palabra que me utiliza a mí, una palabra que me gusta utilizar, que es la de ocurrencia. A mí me han dicho. ¿Eso qué es? A mí me han dicho. O yo he visto, o no sé quién me dijo, o mi vecina me ha dicho, no. Tienes que tener pruebas porque si no, no te lo admiten. No te lo admiten con sentido común. Pagamos detectives, contratamos detectives para que a lo mejor vaya. Hace mucho tiempo, un detective, en este caso una detectiva, fue como paciente. Fue como paciente a una consulta de este tipo. Y le atendió un no médico y le hizo una exploración y unas técnicas que son actos médicos. Claro, eso se grabó. Eso se grabó. Y luego con este material tú vas a la fiscalía. Otras veces, cuando son más de tema administrativo, porque ahí era, muchas veces lo pones en manos de la fiscalía. Y nosotros cuando tenemos un caso que sí que detectamos, porque si no lo detectas tampoco vale la pena hacer gran inversión, detectamos que hay sospecha de intrusismo, nosotros lo comunicamos a la policía y a la fiscalía, porque la fiscalía manda a la policía judicial. Es un tema serio, porque el intrusismo, voy a hacer la definición. La definición de intrusismo es cuando uno realiza actividades de una profesión sin tener la acreditación para hacerla. Es penal, no es civil. Es cárcel. Vas por vía penal. El intrusismo no es que yo me he equivocado o es una cosa administrativa o me faltan los permisos o me falta el extintor. Es muy serio, muy serio. No. El intrusismo en beneficio del ciudadano es penal. El que está ejerciendo una profesión, y en este caso una profesión que afecta a su salud, sin estar acreditado por el Estado a través de los colegios profesionales, es un delito penal.
corre riesgo de ir a la cárcel. No es sencillo. Ujú. El tema. Pues Grave. nos- Pues un nos- ejemplo. nos- Para que veas que, Sí, sí, Pedro, nos dejas... Adolfo, no- para que los colegios profesionales tienen ¿Para cosas qué están? sobre la sociedad y sobre los profesionales. Sobre los profesionales tenemos muchas cosas. Sí, Pero sí. lo que me gustaría haber traído aquí es el tema sobre la ciudadanía. Garantes de la salud de los ciudadanos. Bueno, pues agradecemos mucho al colegio, todos los ciudadanos, porque al final es algo bueno, que nos afecta muchísimo. Porque claro, tú, como bien has dicho, Pedro, tú llegas a tú no sabes si es médico o no. Entonces, al final... Es que se han dado cosas, perdona que te interrumpa, Adolfo, de estar trabajando personas en el sistema público como médicos sin titulación ¿También? también. Madre mía. Porque hay falsificaciones. Ah, amigo. Hay falsificaciones. Por eso nosotros, una batalla que ya está ganada. Pero no pueden estar colegiados, ¿no? Así es. Sí, claro, pero presentan un título falso. Ya. Nosotros, para tenerlo colegiado, es difícil que, entre comillas, nos engañen. Ya. Porque nosotros sí que tenemos contacto con los registros de los títulos a nivel estatal. Pero muchas veces, en el sistema sanitario público, no te podría decir el número, pero para todos es imaginable. ¿Cuántos médicos trabajan en el sistema público español? Todos los días habrá 1000 contrataciones. Uno está de baja, una guardia que no se cubre, tienes que llamar a alguien que venga a hacerla. Claro, un sistema que es 365 días, mañana, tarde y noche. Si yo mañana me pongo malo, ¿quién viene a hacer mi guardia? A veces no hay compañeros que estén disponibles, hago una contratación. Miles de contrataciones, pues eso a veces se les cuela. Se les cuela. Bueno, pues nos ha quedado clarísimo, Pedro. Muchas gracias. Ya estamos terminando. Espero que te hayas sentido cómodo, bien. Muy cómodo. Nosotros te agradecemos muchísimo que hayas estado aquí, que nos hayas pues informado de muchas cosas. Ha sido muy interesante. Y yo ya para terminar simplemente me pongo este dedal, que los que no lo ven, pues bueno, me estoy poniendo un dedal, que es el glucómetro sin pinchazos. Hay que medirse la glucosa, hay que saber qué glucosa tenemos. Es uno de los grandes problemas, lo decía, la diabetes, esa diabetes tipo 2 que da con la edad. Pero lo más importante es que sepamos cuándo tenemos para poder poner medidas. Es decir, antes con el pinchazo, pues es fastidiado, ¿no? Pincharme todos los dedos, todos los días. Bueno, ahora mismo simplemente poniéndome el glucómetro, le doy un aparatito, tengo una aplicación y me aparece exactamente cuánta glucosa tengo para que tomamos decisiones y lo sepa el médico. Así que tengamos el glucómetro en casa, igual que tenemos un tensiómetro, tenemos un termómetro, tengamos un glucómetro, porque la diabetes es algo que bien controlado no hay problema, pero mal controlado da muchísimos. Así que ahí tiene un teléfono 973-0101, repito, para que llamen ahora. Tengamos el glucómetro 973-0101. Muy agradecido al doctor, muy agradecido a Gabriel por haber estado aquí con nosotros y nada, les deseo a todos un feliz domingo y que sigan aquí siempre con historias de nuestros médicos. Historias de nuestros médicos, con Adolfo Albistur, en Es Radio.